Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es: ¿el príncipe Harry continuará siendo duque de Sussex? Así es, mis estrellas. Las preguntas sobre si se debe permitir que el príncipe Harry conserve sus títulos oficiales han surgido desde que se retiró de sus deberes reales. Ahora esto parece depender de si puede reparar su relación fracturada con su hermano y su padre, quienes podrían despojarlo de los títulos formales, no solo el de duque de Sussex, sino también el de conde de Dumbarton, que usa en Escocia, y el de barón Kilkeel para Irlanda del Norte. El mes pasado, después del lanzamiento de la controvertida serie Harry and Meghan de Netflix, pero antes de las explosivas memorias del príncipe, el 44% de los británicos opinó que debería perder los títulos y el 32% dijo que debería retenerlos. La difunta reina Isabel II le otorgó a su nieto el título de duque de Sussex en mayo de 2018 cuando se casó con Meghan. Este título fue utilizado por última vez por el príncipe Augusto Federico, noveno hijo del rey Jorge III, pero caducó a su muerte en 1843. El título de barón de Kilkeel se creó para Harry, mientras que el título original de conde de Dumbarton se creó en 1675, pero finalizó en 1749. Cuando se le preguntó en una entrevista de la televisión estadounidense este mes si renunciaría voluntariamente a sus títulos, el príncipe respondió: ¿y qué diferencia haría eso? Y el parlamentario conservador Bob Seeley dijo a principios de este mes en relación a los Sussex: parecen odiar la institución de la familia real, pero parecen perfectamente felices de usar sus títulos. No utilicen los títulos para destrozar la institución. Bueno, ya que hablamos del príncipe Harry, la periodista Emily Prescott nos comparte una novedad. A continuación, una transcripción de su artículo. Justo cuando pensabas que el furor por las memorias del príncipe Harry Spare se había calmado, podría estar surgiendo una nueva controversia después de que el artista Jake Chapman manipulara la imagen de portada del libro para su nueva colección. Jake, cuyos fans incluyen a la diseñadora Lady Elisa Manners y la modelo Alexa Chung, está vendiendo copias modificadas del libro del duque a través de su compañía Heimlich Productions por 1,000 libras esterlinas, un margen considerable de ganancia de las 14 libras esterlinas que cobra Amazon por cada uno de este libro de las memorias del príncipe que han sido un bestseller. La colección de arte que Jake, de 55 años de edad, ha llamado Spare Prick at the Royal Wedding, que en español sería algo así como un repuesto cretino en una boda real, consta de 15 copias del libro que han sido alteradas de manera bastante espantosa con tinta de acuarela y pintura acrílica. Jake explica: la portada estaba pidiendo a gritos que la rectificaran. A pesar de las inquietantes portadas, todas menos una se han vendido. La foto de primer plano de Harry que Jake pintó fue tomada por Ramona Rosales, la fotógrafa que también tomó a Meghan para su entrevista con la revista Variety en octubre de 2022. Sin embargo, Jake parece no preocuparse por los posibles problemas de derechos de autor y dice que no pidió permiso ni al príncipe Harry ni a la editorial Penguin Random House para usar el libro. Él dice: la licencia artística es omnipotente. Al publicar una foto de uno de los libros en línea, Jake brindó por su esposa, la modelo y nutricionista Rosemary Ferguson, subtitulando la foto con un homenaje de feliz cumpleaños para ella. Rosemary puede creer que la obra de arte es un regalo adecuado, pero obviamente no se sabe qué piensan el resto de los amigos famosos de Jake acerca de esta modificación, de esta intervención. Kate Moss es una amiga cercana de la familia. La hija de Jake, Bliss, fue dama de honor en la boda de Kate en 2011 con Jamie Hinz. Victoria Beckham también es amiga cercana de Rosemary y el hijo de Posh, Cruz, solía salir con Bliss. Harry ha declarado que donará 1.200.000 libras esterlinas de las ganancias recibidas por el libro Spare a su organización benéfica africana Centevale. Acerca de esto, la autora del artículo, Emily Prescott, menciona que ha contactado a la editorial de Harry, Penguin Random House, para que haga comentarios al respecto. Sin embargo, todavía no hay una respuesta. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.